En un mundo donde el poder suele cegarnos, hay historias que nos devuelven a la realidad. Historias que nos recuerdan que el respeto no se compra, se gana. Hoy te contaremos la historia de Germán Varela, un jefe que confundió el liderazgo con el autoritarismo. Un hombre que durante años creyó que gritar más fuerte lo hacía más exitoso, que menospreciar a otros lo hacía superior. Él pensaba que su empresa era indestructible, que sus empleados eran piezas fáciles de reemplazar. Pero la vida, con su forma peculiar de enseñar, le dio una lección que jamás olvidaría. Esta no es solo una historia empresarial. Es una advertencia para todos aquellos que olvidan que detrás de cada uniforme, de cada puesto, de cada empleado, hay una persona. Esta es la historia del jefe que humilló a todos, hasta que fue él quien terminó humillado. Y en esa caída, aprendió la lección más importante de su vida. Prepárate para una historia poderosa, emocional, realista y con un mensaje que te hará reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en la vida profesional y personal. Germán Varela fundó su empresa hace 18 años, partiendo desde cero. Con el tiempo, su inteligencia y ambición lo llevaron a construir un imperio tecnológico valorado en millones. Pero con el éxito llegó la arrogancia. Germán dejó de ser un emprendedor humilde y se convirtió en un dictador corporativo. Desde su oficina de vidrio en el piso 34, observaba a todos desde las alturas, como si fueran insectos. No saludaba. No sonreía. Solo mandaba. Para él, los empleados eran números. Si uno se iba, otro venía. Nunca escuchaba opiniones. Nunca preguntaba cómo estaban. Solo se aseguraba de que cumplieran con metas imposibles, bajo amenazas constantes de despido. El ambiente era tóxico, pero nadie se atrevía a alzar la voz. Uno de los aspectos más oscuros de Germán era que nunca reconocía los logros. Cuando alguien cumplía con un proyecto difícil, simplemente decía, es tu trabajo, no te estoy haciendo un favor. Para él, los logros eran obligaciones. No había agradecimientos, ni incentivos. Solo presión. Los empleados vivían en constante miedo de ser despedidos por cualquier pequeño error. Incluso cuando alguien presentaba una gran idea, Germán la ignoraba o se la atribuía a sí mismo. Germán tenía la costumbre de revisar personalmente las cámaras de seguridad y los reportes de asistencia. Si veía a alguien riendo o hablando con otro durante el horario laboral, enviaba un correo general con frases como, aquí no venimos a hacer amigos. Reuniones enteras eran utilizadas para avergonzar públicamente a quien se retrasara o cometiera errores. Incluso llegó a enviar correos insultantes a empleados por detalles mínimos como una presentación mal alineada. Entre todos los empleados, había uno que destacaba, Ernesto Mendoza. Gerente de operaciones, 15 años en la empresa. Él era el puente entre los empleados y Germán. Un hombre noble, que trataba de amortiguar los gritos del jefe y mantener a flote el clima laboral. Ernesto había sacrificado vacaciones, tiempo con su familia, y su salud, todo por mantener en pie una empresa que cada vez lo trataba peor. Pero seguía allí. Porque tenía la esperanza de que Germán cambiara. Un lunes por la mañana, sin aviso, llegó a la empresa un inversionista internacional interesado en asociarse con GV Corp. Germán lo recibió con orgullo, mostrando gráficos de crecimiento y cifras impresionantes. Pero el inversor pidió algo más, recorrer la empresa, sin escoltas, sin filtros. Y así lo hizo. Caminó por los pasillos, observó las oficinas, escuchó el silencio incómodo. Vio empleados que bajaban la mirada, que escribían con nerviosismo, que evitaban hablar entre ellos. Cuando terminó el recorrido, miró a Germán y le dijo, ¿tienes resultados? Sí, pero tu empresa está enferma. Tus números crecen. Tu gente se marchita. Germán intentó ignorar la frase del inversor. Pero algo en su tono lo perturbó. Esa misma noche, en su penthouse de lujo, Germán no pudo dormir. Por primera vez en años, cuestionó su liderazgo. Pero su ego le ganó la batalla, y al día siguiente, actuó aún más autoritario. Redobló los controles. Canceló permisos. Reforzó las sanciones. Una mañana, Germán recibió un correo con un archivo adjunto. Era una carta firmada por más de 25 empleados, entre ellos Ernesto. Todos anunciaban su renuncia. En la carta decían, no trabajamos para tiranos. Trabajamos para valores. Ya no hay espacio para nosotros aquí. Germán los llamó, uno a uno.
Ninguno contestó. Incluso Ernesto, su más fiel colaborador, lo había dejado sin una palabra más. Solo una nota en su escritorio: espero que algún día comprendas. Con tantos empleados clave fuera, la empresa empezó a desmoronarse. Proyectos estancados, clientes insatisfechos, contratos sin ejecutar. Los departamentos no sabían cómo operar. Los nuevos contratados duraban apenas semanas. Nadie quería quedarse en una empresa con fama de infierno laboral. Las críticas comenzaron a llegar en portales de empleo. Las redes sociales estallaron con testimonios. La imagen de GV Corp se desplomaba. Una cuenta en redes sociales titulada Sobrevivientes de GV Corp se volvió viral. Allí, antiguos empleados compartían historias de acoso, gritos, e incluso episodios de llanto y ansiedad causados por el ambiente. La reputación de Germán quedó por el suelo. Los medios hablaron del tirano de Silicon Valley. Sus socios comenzaron a distanciarse. El mismo inversor que había visitado la empresa retiró su oferta. Un viernes por la tarde, el directorio completo de GV Corp se reunió con Germán. Le mostraron un informe demoledor: caída del 40% en productividad, fuga de talento, desprestigio en medios. Le pidieron su renuncia inmediata. Germán, por primera vez, no discutió. Salió de la sala cabizbajo, solo. Había perdido el poder que tanto veneraba. En su mansión, rodeado de lujos, Germán sintió el peso del silencio. Sin llamadas. Sin correos. Sin aduladores. Solo el eco de su soberbia. Recordó rostros, momentos, insultos. Recordó a Ernesto. A la recepcionista que lloró. Al técnico que pidió una oportunidad. Todo le pesaba. No podía huir de sí mismo. Decidió salir un día. Caminó por el centro. Entró a una pequeña cafetería. Y allí, como por obra del destino, estaba Ernesto. Sentado, leyendo. Germán se acercó, con timidez. Ernesto levantó la vista. Lo reconoció, pero no se levantó. Germán solo dijo: fallé como líder, como persona. No merezco tu perdón, solo quería decirlo. Ernesto lo escuchó en silencio. Luego, con un tono sereno, respondió: aprender también es liderazgo. Que no sea tarde para ti. Esa noche, Germán se sentó frente a su escritorio vacío, y por primera vez, no pensó en cifras. Pensó en personas. Pensó en cambiar. Fundó una pequeña empresa, sin lujos ni jerarquías. La llamó Gente Primero. Contrató a personas con talento, y les dio voz. Escuchó. Aprendió. Corrigió. Con el paso del tiempo, Gente Primero ganó respeto. No por sus ganancias, sino por su cultura. Los empleados lo admiraban. Lo veían como un mentor, no como un tirano. Los medios, sorprendidos, comenzaron a seguir la historia del jefe redimido. Lo invitaron a conferencias sobre liderazgo. Allí contó su historia, sin filtros. Un día, publicó una carta en redes titulada: Lo que nunca me enseñaron sobre liderar. Allí escribió: perdí una empresa, pero gané humanidad. El respeto es más poderoso que el miedo. No esperes perderlo todo para darte cuenta de que lo más valioso son las personas. La carta fue compartida por millones. Hoy has escuchado la historia de Germán, un hombre que lo tuvo todo, y aún así, no tenía nada. Porque sin empatía, sin respeto, sin humanidad, el éxito es solo un espejismo. No importa cuántos títulos tengas, ni cuántos empleados te obedezcan. Si no inspiras, no lideras. Si no escuchas, no evolucionas. Si no reconoces a los demás, algún día, todos se irán y te quedarás solo con tu ego. Este es un llamado, no solo para jefes, sino para todos. Porque todos, en algún momento, estamos en una posición de poder, en casa, en el trabajo, en la calle. Y lo que hagamos con ese poder define quiénes somos. Gracias por ver este video. Si te conmovió, compártelo. Tal vez, alguien lo necesita. Suscríbete a Rostros Reales, donde cada historia es un espejo para que mires tu alma y quizás la transformes.